Profesor Victoria, Sí, ¿me puede permitir un poquito en lo que abro los apuntes? sí, claro. Ya está, profe, gracias. Ok. Vamos a comenzar de una vez ya con esta parte de la teoría para dar por concluido la parte de electrónica industrial de este parcial y vamos a empezar ya con la de potencia. Vamos a terminar esta parte de lo que viene siendo los controladores lógicos programables para poder concluir con la teoría necesaria como para entender cómo es que funciona, ¿no? Ya empezamos a utilizar algunas funciones muy sencillas, ya vimos temporizadores, contadores, marcas de ciclo, marcas de sistema, entradas y salidas analógicas. Y lo que nos toca ahora ver, bueno, es entender, eh, porque siempre va a existir esta competencia acerca de qué es mejor, ¿no? Si utilizar microcontroladores o incluso está siempre de que, por ejemplo, no está el que desarrolla nada más en Arduino y luego los que piensan que no desarrolla nada porque, pues, Arduino qué. Luego está el que no, pues desarrollaba en Pix y también Pix qué. Y luego está los que desarrollan con librerías, los que desarrollan en ensamblador. Lo mismo sucede, bueno, a gran escala entre sistemas de control, es decir, muchas de las veces los que desarrollan en microcontroladores dejan de lado los PLCs. Igualmente los que desarrollan en PLCs piensan que los microcontroladores ya no se usan para nada. Pasa lo mismo con los FPGAs, con los DSPs. Y nos vamos a encontrar de que en realidad el microcontrolador y el FPGA y el DSP, todos son herramientas que nos van a servir para nuestro sistema de control. Lo que implica que no es algo que nosotros tengamos que dar de lado o que tengamos que, pues, ignorar o simplemente ya no volver a usar, sino que eventualmente cuando nosotros salimos al mundo laboral, nos puede tocar trabajar en cualquier solución y si nosotros tenemos la capacidad de brindar una solución a un problema que constantemente aqueja a uno de los clientes, es muy probable que nos quedemos con ese cliente. Y muchas de las veces el detalle que hay es que el cliente necesita soluciones en específico, pero él no entiende la solución en sí. Lo que entiende es que ya no tiene ese problema. Y muchas de las veces el presupuesto es uno de los detalles con el que tenemos que lidiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Para poder saber en qué momento utilizar cada una de las herramientas que vamos a tener, tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que entender en realidad cómo es que funciona y para qué es lo que funciona el PLC, las ventajas que provee el PLC y las desventajas que tiene el PLC enfrente o comparándolo contra otra tecnología que sí tenemos de control. Entonces, las ventajas pues como que tiene como tal es que, por ejemplo, nosotros realmente tenemos una confiabilidad
en que el sistema no va a fallar. ¿Por qué? Porque no es como que estemos diseñando una tarjeta de microcontroladores en la cual nosotros, además del diseño y de probar de que sea funcional, después tenemos que correr pruebas con respecto a compatibilidad electromagnética, a lo que le decimos performance, a su rendimiento en realidad, con respecto a diferentes variables como lo es temperatura, humedad, condiciones atmosféricas, polvo, trabajo continuo, que son cosas que normalmente en laboratorio no se prueban. De hecho, muchas de las veces en laboratorio diseñamos el prototipo o el equipo, incluso el que pensamos que va a ser el dispositivo final, y lo corremos, lo trabajamos, pero cuando mucho lo hacemos 1, 2, 3 horas y la entrega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya esta es una solución que se va a utilizar en un campo, en una fábrica, en una industria, pues no se va a utilizar 1 o 2 horas al día, por lo general se va a utilizar de 8 hasta 16 horas, porque recuerden que en algunas empresas se tiene el doble o el triple turno. Por lo mismo, es complicado el pensar que 2 horas es suficiente para probar un equipo. Y muchas de las veces el uso continuo de este equipo nos va a dar como resultado encontrar las primeras fallas que probablemente tengamos que estar arreglando. Y esto es pensar un poco en el mantenimiento. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la parte de mantenimiento realmente no hemos pensado al momento de diseñar nuestro controlador, al momento de diseñar nuestra tarjeta con FPGA, con DCP. Y es algo que a veces es complicado de hacer porque no tenemos una aplicación o no podemos estar financiando las pruebas como tal, porque lo que buscamos es que salga ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los PLCs como tal, o todos los controladores lógicos programables, o los sistemas de control distribuido, todos este tipo de equipos, bueno, tienen que pues, superar unas pruebas para certificación. Es decir, este tipo de equipos cuentan con diferentes certificados y estos certificados solamente se obtienen a través de que la empresa que los fabrica supere ciertas pruebas y entregue cierta evidencia de que son capaces de elaborar diferentes productos bajo ciertas condiciones y que cumplan ciertos requisitos. Y eso hace que el PLC cuando sale al mercado ya es un producto probado. O sea, difícilmente te va a tocar que compres un PLC nuevo, y que venga dañado. Sí puede pasar, son casos muy raros, pero sí puede pasar, ¿no? O sea, siempre tenemos un lote que hubo en algún caso una mala suerte, un contratiempo, un evento Nexus, si quieren verlo así, pero es complicado que suela repetirse. Entonces, por ejemplo, en todos mis años ya son algo, ya voy para 10 años, de hecho ya tengo 10 años que egresé. Eh, Proyectos de automatización, híjole, ya perdí la cuenta, pero de todos estos proyectos, cuando me ha tocado utilizar el CPU o el PLC, solamente me ha salido uno mal. Y han sido, de hecho, fue un modelo que sí tuvo problemas, o sea, que sí estuvo documentado que falló en cierto punto, ¿no? Entonces, al habernos encontrado en esta situación, pues bueno, es un caso excepcional, se mandan pruebas, evidencia, y se tiene que documentar que no se haya dañado justo al momento de colocarse el PLC y demás. De hecho, a veces es hasta poco creíble, pero bueno, cuando se tiene la evidencia o el trato o el cuidado de llevar a cabo un procedimiento de encendido y todo, y se revisan todas las variables, pues es difícil también que se pueda dañar por parte del ingeniero como tal, ¿no? Pero bueno, entonces realmente estos dispositivos son confiables, están probados en campo, no tienen problemas de compatibilidad electromagnética, han estado estandarizados, no tienen problemas de alguna de sus pistas se convierte en antena, en receptores de ruido y demás, ¿no? O sea, ¿No? realmente, ¿sí? Una pregunta, ¿a qué se refiere con compatibilidad electromagnética? Ah, es muy simple, por ejemplo, vamos a ver que hay distintas clases de objetos, por así decirlo, ya en campo, desde clase 1 hasta clase 4. La clase 4 es la salida de un control de velocidad.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como en un control de velocidad realmente tú no tienes una onda senoidal perfecta, sino que tienes una onda cuadrada que sí varía entre su polaridad positiva y negativa, sigues teniendo una componente directa porque en realidad tienes una fuente de corriente directa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso en realidad te genera distorsiones armónicas y hay ciertos armónicos que interfieren con otras señales, sobre todo de telecomunicaciones y de lógica de control, que por lo general es a 3, a 5 volts. O sea, es como si de repente tú estuvieras en un lugar y todo el mundo empieza a gritar y tú quieres hablar. Va a ser difícil que tú escuches o que te escuchen si todos los demás están hablando. Entonces eso también le conocemos como ruido, porque en realidad son otras señales cuyo campo magnético está interfiriendo con nuestra señal, porque sabemos que toda señal tiene un campo magnético a 90 grados, ¿no? O ortogonal. Entonces, eh, esto es lo que suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchas de las veces, por ejemplo, episodios curiosos que me han tocado son máquinas por ejemplo, esta era una máquina de corte, se le colocaba la caja, no la caja completa, pero se colocaba la lámina de cartón impresa, y lo que hacía esta máquina era suajarla o hacer el corte de cierta forma para que ya nada más quedara la caja lista para doblarse, pegarse y ya se podía usar, ¿no? A estas máquinas se les conoce como suajadora por el suaje que manejan. Y era una máquina automática que llevaba una pila de varias láminas de cartón, las va subiendo conforme las alimenta y luego pasan a través del suaje, las corta y luego las entrega a la salida apiladas. Ok, esta máquina tenía un curioso detalle de que de repente teníamos una salida analógica que estaba de forma remota comunicada por un protocolo que se conoce como Modbus RTU a una distancia corta, en realidad no eran más de 2 metros. El detalle es que siempre se perdía la comunicación entre el módulo que producía esta salida analógica y el controlador, que era el PLC. Y se observó que sí había problemas por el tipo de cableado, por los controles de velocidad que traía. Uno de sus controles de velocidad eh, es una fuente de armónicos importante. De hecho, la marca Delta como tal es muy económica, es muy buena en sus controles de velocidad, pero sí tienen un detalle de compatibilidad electromagnética importante y pueden generar problemas con otros equipos. Entonces, lo que se tuvo que hacer para solucionar ese problema fue blindar el cable, aislar los variadores del tablero de control, o sea, es decir, el tablero de control y los variadores ya no están en el mismo lugar. Y y hacerle un upgrade, por así decirlo, al sistema operativo del PLC, que se le conoce como firmware. Una vez que hicimos esto, ya funcionó esa parte, pero fue un problema que a mí me tocó resolver y que ya tenía un tiempo. De hecho, esta máquina tenía ya unos año y medio con esta falla, pero como son fallas esporádicas, es complicado encontrarlas. En otra ocasión que me pasó trabajando para Bridgestone, estábamos, me hablan por la mañana, creo, y me comentan que de repente la máquina que hace el hule o la mezcla que va a ir al material de las llantas, de repente se detiene sola, o sea, se para y manda que alguien presionó un paro de emergencia, pero ningún paro de emergencia estaba presionado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, eh, lo que nos dimos cuenta eventualmente ese mismo día, pero ya como a las 11 de la noche, es que efectivamente sí había un paro de emergencia que estaba siendo presionado, pero todos los botones estaban bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, para no contarla o a no hacerla tan larga, trabajando nos dimos cuenta de que alguien había hecho una modificación un día antes y había pasado un cable que llevaba corriente alterna por una charola donde iban los paros de emergencia a 24 volts. El solo hecho de poner este cable cerca de esos hizo que la alimentación de alterna influyera sobre esta línea de paros y lo que hacía era activar a través del ruido, o sea, modificando su campo magnético, la amplitud de la señal, haciendo que se perdiera. Y como estaba en una línea de paros de emergencia de alta prioridad,
al perderse la señal por unos instantes, estoy hablando de milisegundos, mandaba a detener la máquina. Y no es como que hubieran presionado el paro de emergencia como tal, sino que se perdía la señal a causa de un elemento externo. Y fue una falla que nos trajo buscando pues, un rato, de hecho desde las 10 de la mañana, y terminamos creo que a la 1, 2 de la mañana, no recuerdo. Creo que hasta tengo algún video de donde se muestra. Y son fallas muy complejas porque en realidad son problemas de mala compatibilidad electromagnética, así se le dice. Porque no tenemos las prácticas de tener, por ejemplo, una tierra de control, una tierra de potencia, una tierra de comunicaciones y un punto único de conexión al cual llegar, porque no tenemos una red de tierras en las plantas, porque tenemos, nuestra solución de tierra es llegar y colocarlo a un tubo de cobre que está en la pared, pero en realidad no nos damos cuenta que ese tubo de cobre después de un tiempo se convierte en PVC. Y ese tipo de soluciones de no usar cables blindados, de no usar cables con malla, de no respetar las distancias entre variador y motor, todo este tipo de detalles son eh, de usar motores de corriente alterna monofásicos. Todo este tipo de detalles son prácticas que van a ir sumando problemas a, a mis sistemas de comunicaciones y de control, que ya actualmente pues son muchos, ¿no? Ya ahorita lo que se busca es la transición hacia la inteligencia artificial y la toma de decisiones autónoma sin interferencia del ser humano como tal, pero el detalle es que si la comunicación está mal, pues no hay forma de que el modelo ontológico pueda recibir los datos como tal. No sé si sí contesto tu duda, Salma. Sí, pero ya entendí un poco mejor. Entonces es como que un problema a veces un poco complejo de... Sí, de hecho, las fallas de mantenimiento en cuanto a este tipo de situaciones. Incluso cuando uno desarrolla el proyecto como tal, los problemas de ruido siempre son los más complicados porque a veces es algo que no se entiende como tal o es algo que no depende del diseño de la máquina como tal, sino que depende de una red de tierras que está mal hecha, una mala instalación eléctrica o una pobre calidad de la energía dentro de la planta, que eso como tal no se puede controlar y muchas de las veces la inversión para realizar una corrección a esto pues es considerable y el cliente por lo general no quiere hacerla. Entonces sí son fallas muy latosas que no se van a presentar tan seguido, pero cuando se presentan es un indicador de que algo está mal en la planta o de que algo está mal en la instalación específica de la máquina, ¿no? Nos llegó a pasar también un caso en, en una planta que, ok, era una máquina extrusora para tubo PVC delgado de 1 pulgada a lo mejor y de largo son como 5 o 6 metros de tubo que se fabrican. La extrusora tenía un controlador BIR y además una computadora industrial BIR y además todo esto se comunicaba con una pantalla BIR que hacía el controlador pues todas las funciones de la máquina, no como tal. Es decir, el arranque, el paro del extrusor, el calentamiento de las zonas y la computadora se dedicaba a hacer el análisis estadístico de todos los datos que podía obtener del controlador, como temperaturas, un perfil de temperaturas, en algunos casos hasta para el sintonizado de las zonas de calentamiento y demás, ¿no? El detalle con esta máquina es que de un momento para otro perdía la comunicación en la pantalla con el controlador y con la computadora, por lo tanto se perdían los datos y ya no se podía operar la máquina, porque no se contaba con el software para comunicarse con el equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros tratamos de diagnosticar qué era lo que pasaba, pero como el software de BIR es un software un poco caro, es un software que cuesta 3,000 euros y además es curioso porque sus controladores tienen una forma de trabajo en la cual tú no puedes descargar como tal el programa del PLC, sino que tienes que tener el proyecto y con el proyecto ya puedes hacer las modificaciones.
Entonces, por lo mismo, no pudimos hacer como tal gran cosa en diagnosticar cuál es la falla y por qué se perdía la comunicación entre la pantalla y la computadora. Como la máquina era de prioridad alta para la planta, es decir, su uso era importante dentro de las condiciones de la planta, tuvimos el detalle de que pues la única posibilidad para poder hacerla trabajar era cambiar completamente el sistema de control. Y estoy hablando de que esa máquina, su sistema de control era vigente, era actual, no tenía mucho tiempo. Esta máquina la hicimos creo que en el 2017, si no estoy mal. Y nosotros entramos a licitación, ganamos y empezamos a trabajar en el sistema de control de forma inmediata. Cuando ya estábamos terminando la máquina, ya nada más estábamos haciendo pruebas de comunicación entre los controles de temperatura y el PLC. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que la comunicación entre el PLC y los controles de temperatura se estaba viendo afectada por problemas de interferencia. Y nos quedamos, chin. O sea, el mismo problema que tenía la pantalla con el PLC anterior estaba ahora, pero aquí era entre la pantalla con los controles de temperatura. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y empezamos a revisar y resulta que el variador de control, el variador que movía el tornillo extrusor, originalmente estaba pensado para que fuera un variador de bajos armónicos de la marca de ABB. ABB te vende estos variadores como tal, es un variador de bajos armónicos cuya característica principal es que su puente rectificador es controlado. En lugar de ser un puente rectificador fijo con diodos, tiene un puente rectificador controlado. Y de esta forma el consumo de corriente se distribuye a través de todo el semiciclo de rectificado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, se daña este variador eventualmente por el tiempo, se pueden dañar, se pueden llegar a fallar. Y cambiaron ese variador por uno delta, pero nunca checaron las especificaciones del variador, nada más checaron el caballaje, por así decirlo, la corriente que puede suministrar, el tamaño del variador y hasta ahí. Y el voltaje, ¿no? Obviamente. Jamás se dieron cuenta de que este variador que estaba ahí era un variador de bajos armónicos. Entonces, al colocar el variador sobre el gabinete, el nuevo, hicieron que hubiera problemas de ruido entre la pantalla y el PLC. Esa fue la falla, en realidad. O sea, al cambiar el variador, después de eso empezó a fallar la máquina. Y todo se hubiera solucionado técnicamente si ellos hubieran cambiado el tipo de cable que estaba colocado entre la pantalla y el PLC. Era un cable de Ethernet normal, había que poner un cable de Ethernet blindado y aterrizarlo a una tierra de comunicaciones y ya de ahí a esto enviarlo hacia una tierra única. Entonces, la inversión hubiera sido como de cada conector en $25, $50 más el cable, pónganle que unos $70, que si lo traducimos a pesos, pues son como 1,400 pesos, más o menos, 2,000 pesos a lo mucho. Y en cambio se tuvo que cambiar todo el sistema de control. Y sí, nosotros entregamos, funcionó, a la fecha sigue operando, y es una máquina que, pues en realidad no tendría por qué habérsele cambiado el sistema de control, pero como no teníamos las herramientas para diagnosticar y no había forma de que el proveedor de la máquina fuera a verificar qué era lo que estaba pasando, pues se tuvo que cambiar todo. Y ya, o sea, la máquina funciona ya, ¿no? Pero algo tan simple como eso jamás lo íbamos a detectar sin las herramientas adecuadas. Entonces, todo fue en el cambiar un variador por algo que no. O sea, que cuando incluso cambiamos una pieza, tenemos que checar las características de esta pieza en general. Y si por alguna razón yo nada más me voy con la primera página, bueno, este tipo de cosas sí pueden pasar, ¿no? No sé si me explico en esta parte. Profe, ¿Sí?
si, por ejemplo, los $70 que se pudieron haber invertido, ¿cuánto fue no sé, más o menos, lo que tuvo que invertir al final? Fácil, fácil, fácil. Estamos hablando de un proyecto de 300,000 pesos. Fácil. ¿Por qué? ¿Segundo, Porque perdón? de 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque como se puso una pantalla de 10 pulgadas, se puso como 7 controles de temperatura, que ya la suma de los controles son como de 50 más 50 de la pantalla. Nada más en esos dos elementos son 100,000 pesos. Entonces, eh, mano de obra, instalación y todo lo demás, y fácil, 300,000 pesos. Hablamos de que, bueno, aquí cuál es la ventaja. No nada más se vende el proyecto como tal, ¿no? Sino que se vende la capacitación para que ellos puedan hacer modificaciones. En realidad ellos ya tuvieron la libertad de poder entrar al programa, hacer modificaciones y acomodarlo a como ellos quieran, ¿no? En realidad esa es la ventaja que vemos a esto. Pero también es cierto que por un cable que tú puedes comprar en Siemens hasta más económico, con ese cable que tuvieras puesto, se quitaba el problema, en realidad. Pero bueno, son cosas que si no se tienen las herramientas, así cuestan. Otro ejemplo, mira, tal vez es un poco, pues no del tema, porque esto es más de taller de pruebas y fallas, pero a mí me ha tocado muchas de las veces comprar, bueno, no comprar, sino ver clientes que compran máquina china porque les sale a una tercera parte de lo que una máquina normal, bueno, no normal, sino una máquina americana, o a una cuarta parte de lo que una máquina europea. Entonces, el precio se hace muy atractivo, pero por lo general los chinos, como tienen muchos problemas de piratería y de robo de propiedad intelectual, pues protegen su programa. Entonces, a mí me ha tocado máquinas nuevas que están paradas debido a que no tenemos el password para entrar al PLC. Y la falla es a veces tan simple que, que no conviene por el costo, o sea, de la máquina sí, pero el costo de paro es mucho más grande en un día o 2 días o 3 días que la misma máquina como tal. Entonces, eh, cuando ese tipo de situaciones nos sobrepasan o nos suceden, pues uno como tiene el deber de informarle al cliente de que esto es lo que puede pasar, ¿no? Y que esto es lo que puede suceder. Pero tampoco es mi obligación el crear una alarma y decir, esto está mal y eres un descuidado, no sé, hacer algo que raye fuera de lo social, ¿no? Sino simplemente, ¿sabes qué? Esto te puede pasar y podemos llegar a un punto crítico en el cual esto pasa. Entonces, es tu deber prevenirte con a lo mejor otro PLC, con sistemas de diagnóstico, con el pagar con ellos sistemas de diagnóstico y demás, ¿no? Entonces, de esta forma, pues a veces se logran algunas cosas, pero otras veces nos ha tocado máquinas paradas porque les hace falta un módulo y no había forma de saberlo hasta que pues se tenga el programa. Entonces eso es el tipo de cosas que no podemos controlar, pero que sí llegan a suceder en plantas. Y esto fue otra de ellas, porque el problema no era, eh, el problema era conseguir un software de 3,000 euros. Entonces, es complicado, sí, porque estamos hablando de una inversión de más de 60,000 pesos, ¿no? Pero de 60,000 pesos a lo que se invirtió en el sistema de control, bueno, yo hubiera ido por esto, pero como yo no tomo la decisión, ahí no hay nada que pueda hacer. Obviamente a mí como ingeniero me conviene, pero son cosas que suelen pasar. Ahora, si eventualmente ustedes son empresarios y ponen una planta de productos que su producto sea en kilos, en gramos, en litros, bueno, consideren también esta parte, ¿no? De que ustedes tienen la opción de saber cómo las cosas funcionan y precisamente prevenirse para evitar ese tipo de problemas. No sé si contesto tu duda. Sí, bro. Entonces, bueno,
como les comentaba, son fenómenos que llegan a pasar. El PLC como tal tiene esta ventaja, ¿no? Es confiable como tal. Otro de los detalles que si ustedes pueden ver en nosotros en una práctica de que llevamos 2 semanas, ya empezamos a hacer programas, ¿no? Como tal. O sea, sin tener que aprender una sintaxis, sin tener que aprender gran cosa, porque el tiempo de desarrollo es corto. Realmente hay marcas y equipos que una vez que aprendas un PLC, ya los demás es muy simple. Solamente hay que aprender la numeración y la ubicación de las entradas y las salidas. Y realmente es sencillo. Y los costos como tal sí son un poco bajos. Antes sí era muy caro desarrollar en PLCs. Obviamente si te sigues yendo con Allen Bradley, pues es caro. Pero si tu desarrollo como tal está en otras marcas, como puede ser Delta, como puede ser LS, como puede ser Autonix, como puede ser otras, te vas a encontrar con que sí puedes desarrollar proyectos sencillos, fácil y económicos, porque el software es gratuito, porque hay una gran cantidad de soporte en línea. Ya no es como antes que uno tenía que irse a buscar los manuales, meterse a cursos de la misma marca, irse a Estados Unidos o Europa a tomar una capacitación, certificarse como tal. Sí hay certificaciones, pero son más certificaciones que el certificado te lo da un organismo mexicano, no te lo da la empresa como tal. Y las certificaciones que llega a ver, pues son certificaciones para, por ejemplo, aplicaciones de seguridad, que las aplicaciones de seguridad, pues sí necesitan eso y no cualquiera las va a manejar, pero sí es algo que es extra, ¿no? Entonces realmente ya cualquiera puede programar. De hecho, la idea es que ustedes programen, desarrollen y que si les toca hacer algún proyecto con PLC lo puedan hacer sin ningún problema, ¿no? Que no haya ese limitante de que pues es algo caro porque realmente ya no. Otro detalle pues es que están muy enfocados hacia la seguridad, es decir, como trae una máquina de estado son repetitivos y realmente son algo que no va a estar fallando. ¿A qué voy con esto? Si se ponen en stop, sus salidas se van a stop, no cambian de estado como tal, o sea, se van a cero, no se encienden de la nada, tienen un sistema que es repetitivo, que considera lo que viene siendo el estatus de la comunicación, el estatus del PLC en sí, que reporta si se ha perdido un integrante dentro de la red, que reporta si se ha perdido un elemento extra que esté configurado como determinista y es bastante confiable como tal, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos un proyecto apenas vamos a ver si es confiable, pero acá estos elementos son seguros. De hecho, están enfocados a los procesos industriales, entonces es difícil que tengas un problema al inicio con una aplicación en PLC, son muy fáciles de configurar, de programar. Y otro detalle interesante es que como tal no tienen sistema operativo, o sea, no tienen un Windows que se pueda ir a pantalla azul, a pesar de que hagamos modificaciones en el programa. Les platico esto. Hace un tiempo me tocó a mí reparar una cabina de criogenia. Se escucha muy rimbombante, pero en realidad son estas cabinas que los utilizan los deportistas de alto rendimiento, tanto peleadores de box como de MMA, como de Muay Thai, como jugadores de fútbol, básquetbol o béisbol. Una vez que entrenaron, se meten estas cámaras de criogenia con el propósito de relajar los músculos que han estado expuestos a un trabajo continuo, ¿no? Y los utilizan mucho antes de en sus campamentos antes de llegar a la pelea. Y sobre todo en deportistas después de entrenamientos de alto estrés, así les dicen. También se han utilizado en tratamientos de fibromalgia, creo que sí, para reducir la cantidad de espasmos y de dolores que sufren constantemente. Y el detalle es que, bueno, el sistema operativo estaba en una computadora con Windows Vista, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar o a conocer, que de los Windows ha sido de los peores, y estaba hecho en LabVIEW, en una versión estudiantil, con una DAC que estaba colgada sobre el gabinete. Ahora, no tengo nada en contra de LabVIEW, de hecho LabVIEW es muy bueno, yo me certifiqué como
¿qué era? CLAT en LabVIEW, pero creo que esa no es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? O sea, hay computadoras incluso que tienen runtime de LabVIEW, o incluso si lo vas a hacer con una computadora, hay que preparar bien la computadora, ¿no? O sea, no es una computadora de escritorio que puedas comprar en cualquier lado a pagos. Y más tomar en cuenta de que si tú colocas una computadora como tal en un lugar que está cerrado, que hay que operar, eventualmente pueden suceder situaciones que a lo mejor como tal tú pensarías que no debieran de pasar, pero sí suelen pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? En pleno tratamiento de una persona de sexo femenino ya de la tercera edad, esta máquina lo que hace es subir la temperatura, bajar la temperatura hasta menos 180 grados, no puede bajarla más. Y durante 1, 2 o 3 minutos, los tratamientos así son planeados de 1, 2 o 3 minutos, dependiendo de lo que te pida el especialista. Entonces, si uno pasa de ese tiempo, empieza a existir congelamiento de las articulaciones, empezando desde el exterior, es decir, desde los dedos, de los pies y de las manos, hacia el interior, pudiendo llegar a que se gangrenen, ¿no? O sea, porque se congelan y pues se puede perder cualquier extremidad. Entonces, en pleno tratamiento, a una persona se le ocurrió que sería bueno, mientras está el tratamiento, como él siempre estaba ahí y tenía acceso a internet, pues estar viendo videos de contenido recreativo para adulto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que en algún momento sí le dio a la opción clic de conocer a una persona que estaba en la cercanía, pensando que sí existía, y toma la que se descarga un virus y que traba la máquina y le da pantalla azul en el tratamiento, justo en el 2 minutos y medio más o menos. Entonces, ¿qué pasó? La DAC nunca perdió las salidas, o sea, se mantuvieron. Entonces, las válvulas que abrían el nitrógeno seguían abiertas. Y por ejemplo, la cámara no se abría. Entonces, esta persona como tal estaba encerrada y no la podían sacar y ya habían pasado los 3 minutos. Entonces empezó a sentir dolor, obviamente. Y así fue como se dio cuenta de que el tiempo había pasado y obviamente se dio cuenta de que había dado un pantallazo azul. Entonces, la tuvieron que sacar por encima, se hizo un relajo, estuvieron a punto de mandarla y pues fue un rollo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, nos hablan, platicamos un poco al respecto y cambiamos el sistema que traía, que no estaba mal el diseño ni nada, al contrario, estaba muy bonito, pero la aplicación no era esa. Lo que se tenía que hacer era que se debería colocar algo repetitivo y que no te permitiera estar haciendo otras cosas. Esa es una de las ventajas del el sistema como tal del PLC, que no trae un sistema operativo. No puedes acceder a internet, no puedes andar checando cosas que no debes de andar checando, tu Facebook, YouTube, lo que sea, no puedes andar ahí. Entonces, simplemente es un equipo que va a estar repitiendo la maniobra a partir de entradas y de salidas. Y de esas entradas, muchas de las veces ni siquiera depende que tú se las des como tal, sino que van a depender de a lo mejor un sensor o algún elemento que de forma automática continúe con la maniobra. Y esa es una de las ventajas que tiene. Pero no todo es agradable o no todo es bueno, no todo es positivo. A mí varias veces me han preguntado, a ver, por ejemplo, una vez me preguntaron o me comentaron que querían hacer el diseño de un dron controlado por un PLC, lo cual pues no tiene sentido. Y luego me dijeron, bueno, ¿qué tal si no es un dron, si no es un helicóptero? Pues tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Una de las características principales que tienen los PLC es que realmente tienen un arranque lento. Ahorita no lo pueden ver por el simulador arranca relativamente rápido en teoría, ¿no? Pero ya que vean cuánto es el tiempo que toma un PLC para arrancar, se van a dar cuenta de que a veces es 2 o 3 segundos de arranque, nada más de arranque. En algunos casos, si es más, puede ser hasta 10 segundos para arrancar.
Y tal vez ustedes digan, bueno, 10 segundos no es nada, ¿no? O sea, es relativamente rápido. Pero imagínense que están a, no sé, subieron a 15 metros y el PLC se reinicia por el watchdog timer. Digo, por el watchdog, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Tarda, ¿qué? 10 segundos. Y si están a 10 metros, pues en ese momento ya se cayó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo correcto. O sea, el sistema de control no puede ser un PLC, tiene que ser otro tipo de equipo que tenga la capacidad incluso de tener una respuesta rápida al arranque, ¿no? Y otro detalle es que estos procesos como tal rayan en los tiempos de milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí es cierto que ya hay PLCs mucho más rápido, que el tipo de, o el ciclo de escaneo está en el tiempo de los nanosegundos. Es cierto. Sin embargo, los procesos como tal son procesos que normalmente van a rayar como máximo arriba de 1 milisegundo. Ayer hicimos una base de tiempo como ejercicio nada más para demostrar, pues es muy simple, cambien los timers en lugar de una base de tiempo de 3 milisegundos, pónganle 1 milisegundo y díganme si la base funciona. Y se van a dar cuenta de que no, que la base no funciona. A lo mejor en el simulador puede llegar a funcionar, pero ya cuando lo programamos en el PLC, no. El timer más corto que podemos poner es de 2 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como esto sucede, como esto está, pues es porque está limitado bajo una máquina de estados que cumple un ciclo que está en 0.13 milisegundos y que a partir de eso podemos dar un tiempo hacia arriba. Entonces es para procesos lentos como tal, que rayan en el tiempo de milisegundos. Y uno puede decir, es que milisegundos es un tiempo muy corto, sí, para nosotros que somos más lentos. Pero en realidad hay equipos como los FPGAs, como los DSPs, que como tal, pues realmente vamos a ver que sí pueden con tiempos de microsegundos, de nanosegundos, y que pueden realizar procedimientos muy interesantes, muy importantes, sin que nosotros como tal intervengamos en ningún momento, ¿no? Y todo eso es porque pues tienen la base, el formato, el reloj para poder lograrlo y construirlo, ¿no? En cambio, el PLC no, realmente sí es para procesos lentos como tal. Otro detalle que tiene es que están limitados en memoria. ¿Se les puede agregar memoria? Sí. Ahorita ya, por ejemplo, Siemens le puedes agregar hasta a 32 gigas. Horner le puedes agregar una memoria de 2 teras. Sí es cierto. Pero hay que entender que esa memoria es para datos, que tienen una memoria específica para el programa y que esa memoria raya en los megas, 2, 3 megas, 5 megas, ¿no? Pero todo lo demás es para datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí son cortos en memoria comparado con otros equipos. Su arquitectura como tal también no está diseñada para que tú sobrepases, o sea, el programa más grande que pudiéramos haber hecho no va a superar los megas. Es difícil. Sin embargo, bueno, llega a haber aplicaciones que ya no necesita un PLC, sino necesita un Process Automation Controller. Y eso implica ya un cambio en el dispositivo o en el tipo de equipo. No sé si me explico con las ventajas y desventajas del PLC como tal. ¿Cuál digo que era la otra, el otro dispositivo? Process Automation Control o como dijo. Ah, sí. Por ejemplo, te vas a encontrar que hay PLCs como el S7500 o como el ControlLogix. Ok, esos son equipos de la marca, por ejemplo, Siemens y Allen Bradley. Esos equipos como tal dejan de ser PLCs como tal, o sea, el concepto teórico del PLC, y se convierten ya en un PAC. Entonces es un pack como tal, no el pack que están acostumbrados a pedir, pero sí es un pack. PAC, que es Process Automation Controller. ¿Qué característica tienen esto? Que el ciclo de scan sí ya raya en los nanosegundos. Entonces tienen la posibilidad de hacer más cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ya se pueden convertir en algo que tenga capacidades de control de movimiento por la comunicación con servodrives, por ejemplo. No hacer la función del servodrive,
pero sí ya comunicarse con el servo drive para realizar tareas más complejas como la coordinación de varios ejes. Y ya es algo más interesante. También puede traer, el pack siempre es la punta de la pirámide en cuanto a una red jerárquica en una planta. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es el encargado en una topología de sistemas de control, que eso se ve hasta el siguiente semestre. Vamos a encontrarnos de que ya ahorita es una topología jerárquica, ya no es un sistema de control único o centralizado, ni es un control distribuido como tal. Se pueden usar, claro, pero lo actual es un sistema de control jerárquico en donde hay esquemas de redundancia y hay esquemas de alta densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el pack es el equipo ideal para esto. ¿Por qué? Porque puede tener comunicación con diferentes controladores y suplir la función de esos controladores en un dado caso. Entonces es interesante, ¿no? Pero ya es algo que no te va a costar, que el puro CPU te cuesta, nada más el CPU te cuesta 25,000 pesos, 30,000 pesos. Nada más el CPU. No estamos hablando de que para que forme esto, o que cumplan con las partes mínimas, necesitas una fuente, necesitas módulos de entrada, módulos de salida y algún módulo extra, ¿no? Especial. Pero cuando menos para que funcione, vas a necesitar el CPU, la fuente y un módulo de entradas y un módulo de salidas. Y en el puro sistema te andas gastando en 4 modulitos más un rack a lo mejor. Te andas gastando pues alrededor de los 100,000 pesos. Nada más en materiales ¿sí me explico? Pero obviamente es porque vas a hacer un proyecto cuyo presupuesto no debe de preocuparte tanto como para que la inversión en el controlador no la justifique. No sé si me explico. Sí, bro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, pues. Pues entonces, como de las ventajas principales del PLC sería lo de que es confiable su sistema. Es confiable, no trae sistema operativo, está enfocado a la seguridad del proceso, es repetitivo, es de bajo costo en realidad. O sea, como tal, sí, o sea, en costos no te vas a llevar mucho. Es fácil de programar y no lo mencioné como tal, pero la lógica de control pues está aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer modificaciones en el momento que sea y no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, no tienes que invertir en relevadores como tal, sino que ya tienes, antes que se hacía, bueno, antes tenías control eléctrico, ya lo platicamos, pero en control eléctrico, pues tú tenías que modificar como tal, pues, no sé, a lo mejor una activación era colocar varios relevadores. Y aquí no, tú agregas contactos y bobinas como loco, ¿no? Y le pones aguacate sin problema. No sé si me explico. Sí. Y fácil de programar, ¿no? Que ya hablamos de que en 2 semanas ya has hecho 3 programas sin ningún contratiempo, ¿no? Muy sencillo, en realidad. Es más difícil instalar el programa y craquearlo que realmente hacer un programa en el Tiaporta. En realidad, te llevas mucho más tiempo instalando, descargando, instalando y craqueando que haciendo el programa, el primer programa. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ahora, existen otros dispositivos que ya en su momento los hemos platicado, que son las HMI. HMI corresponde a Human Machine Interface, que en realidad es la interfase hombre-máquina, también le conocemos así. Esto como tal es un equipo que nos permite acceder a ciertas variables con respecto a los datos que incluye el PLC, pero como tal no nos permite modificar el PLC en sí, o sea, modificar la lógica programada. Por eso les decía que la lógica de control está aislada, porque nadie tiene acceso a la lógica de control más que quien tenga el programador.
que en este caso es el TIA Portal como tal. Y bajo ciertas condiciones, ni siquiera aunque tengas el TIA Portal o el programa, el compilador, sino que tienes que tener el proyecto. Esa es la única forma. Les platicaba de BIR, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tú puedes estar seguro de que nadie va a poder descargar tu proyecto. No hay forma. A lo mejor el runtime, pero no pueden ver cómo está hecho. Entonces, eso permite la protección de tu propiedad intelectual. Pero en otros casos, tú puedes colocarle contraseña al PLC y también, aunque tengas el compilador y que sí puedas descargar el programa, en teoría, sin esa contraseña no te lo va a permitir el compilador. Entonces, sí, tu lógica de control no puede, pero esto no significa que con una pantalla, con un HMI, no puedas modificar el comportamiento de la máquina bajo los tiempos establecidos y bajo el proceso que ya tiene integrado. Entonces, lo que se puede ver dentro de una pantalla son las variables almacenadas en los datos o en la memoria de nuestro controlador. Eso es lo que sí se puede hacer y lo que sí se puede ver. Y también lo que se puede hacer y ver es poder ahora sí, digamos que crear un sistema de diagnóstico de tu máquina como tal, en donde te diga específicamente cuál es la falla que hay que verificar o incluso dar una solución desde ahí. Un ejemplo, si nosotros tenemos control, pues un poco de organización en cuanto a nuestro diseño de la máquina y podemos a través de un poco de electrónica, o no electrónica como tal, sino de agregar un auxiliar a nuestras pastillas termomagnéticas, podemos identificar qué protección se fue y dar soluciones a partir de determinar, ok, si esta es la protección de una resistencia y se fue, hay que checar a lo mejor el cableado, verificar en ohms sin energía la resistencia y si está abierta o si está en corto, pues cambiar la resistencia. Además de que nosotros podemos, a lo mejor midiendo el consumo de corriente con respecto al tiempo, identificar cuando la corriente ya se encuentra muy baja y la capacidad de entregar calor de la resistencia pues ya se vio mermada por el tiempo, por envejecimiento y es considerable el cambiarla. Y es interesante porque este tipo de elementos uno los programa, uno genera el diagnóstico como tal y uno permite el que pueda, pues ahora sí que hacerse un mantenimiento más eficaz a nuestro sistema. ¿A qué voy con esto? Casi todos los equipos ya permiten un manejo de alarmas y este manejo de alarmas obviamente es programado por el usuario y obviamente es algo que nos permite a nosotros desarrollar una mayor capacidad ¿cómo decirlo? Como ingenieros de, pues sí, de brindar una solución sin tener que ir como tal a la planta para resolverla nosotros, sino que ya el mismo operador pueda ser capaz de resolverla a través de un esquema de, no sé, mantenimiento productivo total, por ejemplo. Permítanme mostrarles algo, por favor.
Ah, profe, no sé si soy yo, pero no lo escucho ni usted ni el video. Ya tampoco yo. Ah, una disculpa. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok. El video no se escucha, ¿eh? No les estoy pasando el audio. Pero lo que les comento es, esto es lo que les comentaba hace rato. Esto es una forma de identificar la corriente de consumo aún con un control PID puesto. Estas resistencias están bajo un control PID. Entonces ahí se ve el consumo de corriente que se ve muy similar en todas y tiene sentido porque está balanceado. O sea, las resistencias en esta configuración todas deben de medir lo mismo. Entonces, si se fijan, en teoría debe de ser el consumo de corriente muy similar, ¿no? Por el arreglo. Y ahí está, ¿no? Y obviamente si de repente el consumo de corriente empieza a bajar de forma drástica o de forma considerable, quiere decir que la capacidad de la resistencia ya no es la misma para generar calor, por así decirlo. Y entonces podemos decir que la resistencia ya está mal y cambiarla. Y al cambiarla, pues es rápido, ¿no? O sea, te quita poco tiempo y lo puedes planear para hacerlo de forma que no dependas de un ingeniero que vaya como tal, sino que vas y la cambias. Es algo simple. No sé si me explico. sí, profe. Ahora denme un segundo, por favor. Esta es la extrusora de tubo que les comentaba hace rato. Ahí lo que estamos haciendo son pruebas y poder modificar desde la pantalla entradas y salidas. De esta forma, pues elaboramos un diagnóstico porque lo que hacemos es, a ver, si llega la entrada al PLC y desde ahí lo podemos ver activando ya sea nosotros la entrada, ¿no? Y si tenemos duda de que la salida está dañada del PLC, bueno, desde aquí la activamos, ¿no? Y hacemos pruebas, a ver, vamos a activarla, si funciona, sí. Entonces quiere decir que el problema no es el PLC como tal, sino es algo más, ¿no? Y hay que revisar la lógica de control. Pero esto te permite a ti como operador el averiguar si lo que está mal es el PLC en sí o si hay algo extra en lógica que está haciendo que eso no funcione. No sé si me explico. Sí. Profe, a mí me acaba de surgir una duda. Sí, adelante. Un HMI podría, bueno, no sé si sea muy así X la pregunta, pero un HMI puede ser obligatoriamente entrada o obligatoriamente salida o, o puede ser al mismo tiempo ambas. ¿A qué te refieres? O sea, ¿a los datos? Ujú. Porque miren, Sí. ahorita estoy viendo que, por ejemplo, el operador estaba presionando ahí Q1, Q3, Q2 y se activaban el LED de los botones, Ajá. pero entonces comunicaría como entrada o también podría recibir la información del PLC. En realidad es una gran pregunta. Mira, tú como tienes opción a leer y escribir, así se le conoce en realidad. Tú puedes leer datos y puedes escribir en datos. Aquí el detalle cuál es. Tú aquí en este video ves que prenden unos botones, ¿no? O sea, prenden los botones de abajo. Lo que pasa es que el tipo de botón, a este tipo de botones se le conocen como botones iluminados. ¿Para qué te sirven los botones iluminados? Te sirven para confirmar, por ejemplo, que activaste una maniobra y que se sepa por el operador de que esa maniobra sí está activada. Si tú con detalle observamos los nombres de los botones que se iluminan, Main Drive significa control de velocidad principal. Feeder on off es el alimentador de la máquina. Luego,
back pump es la bomba de vacío y screw oil es la bomba de aceite. Como son elementos indispensables para la operación de la extrusora, porque el main drive es el control de velocidad que hace girar el tornillo que va metiendo digamos que el componente o el plástico hacia la extrusora, pues tú necesitas saber si está prendido o no. El feeder es el que permite el paso de las bolitas de plástico, de polietileno, hacia o de PVC hacia el tornillo, por así decirlo, y ya luego el tornillo las lleva. Entonces tú también necesitas saber si sí está encendido el alimentador. Y la bomba de vacío, ¿para qué sirve? Bueno, para en cierto punto mantener la presión sobre el tubo y que no se caiga. Y la bomba de aceite, pues se necesita lubricar en cierto punto también ciertas zonas para enfriar dos o tres zonas de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. Todas estas maniobras que tú ves que se enciende el botón, es un botón de confirmación que va hacia la salida del PLC. El PLC enciende la lámpara, pero además este botón trae un contacto, además de lámpara, trae un contacto que es el que permite la entrada hacia el PLC. Entonces, como tal, este botón sí es entrada, pero también es salida. O sea, tiene que recibir una salida del PLC, pero también va hacia una entrada del PLC. Con la entrada tú modificas el comportamiento de una variable y con la salida tú recibes la confirmación de que ya se cambió el estado de esa variable. No sé si me explico. Sí, ya, profe, por ejemplo, en esta estaría, por ejemplo, el caso de que es de entrada y en el video anterior de que está recibiendo, por ejemplo, la información dentro del HMI de Exactamente, las... exactamente. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo una pregunta, por favor. Ajá. Aquí este me supongo que, no sé, le manda el registro bit por bit al PLC o sería por serial. En este caso, ahorita vamos a ver por qué. Justo en este caso, está integrado el PLC y la HMI juntos en una misma carcasa. Pero depende mucho de la tecnología que ya estés usando. Lo actual que es, todo es por Ethernet, lo actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se monta un protocolo en Ethernet que muchas de las veces es Modbus TCP o Profinet. En el caso de ustedes, lo primero que manejarían sería Profinet. Y sí, nosotros vamos a hacer pantallas. O sea, vamos a hacer una pantalla que se comunica al PLC. Obviamente aquí es todo simulado, pero esa pantalla, ya cuando vayamos a los laboratorios, sí las tenemos. Y te vas a dar cuenta que es un cable de red Ethernet, en teoría, que va hacia la pantalla y todo se comunica a través de Ethernet, haciendo que sea bastante rápido ya. No sé si era tu duda eso, Sí, sí, esa parte la dudo. ¿vale? Pero también hay otras que el PLC está integrado y vamos a ver ahorita unas dos, que son de ese tipo. No sé si me explico. Sí. Ahora denme un segundo, por favor. Aquí se ve perfectamente la pantalla, ¿no? Esa es la pantalla. Ahí se meten los datos. De ahí es el proceso y en la parte inferior está el PLC. O sea, ahí en la pantalla no está, está más hacia abajo. De hecho, a ver si aquí en este video se muestra. El video, en el video vamos a ver una puerta. Esa puerta que está abierta, ahí está el PLC. Ahí es donde lo podemos encontrar. Y es lo interesante, ¿no?
Obviamente, bueno, es un proceso que estuvo planeado así, ¿no? ¿Sale? Ok. Regálenme, por favor, 5 minutitos, ¿no? Yo te Sale. regreso rápido. Sí, profe.
Listo, jóvenes, una disculpa. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, pero todo bien. ¿Todo bien? Ok, y platicamos un poco acerca de eso. Bueno, hay otros PLCs que sí existen que son PLC más pantallas, sí, sí hay. Y ya lo que se hace es integrar dentro de la pantalla del PLC una pantalla con la ventaja de que la comunicación entre el PLC y la pantalla pues es algo que ya está implícito dentro de la tarjeta como tal de un PCB. Y ya son una serie de PCBs unidos con conectores que permiten la comunicación entre la pantalla gráfica y el controlador, haciendo pues mucho más rápido, ¿no? Esta parte. Entonces, a mí me ha tocado incluso lograr que el encoder se vea en tiempo real el giro o posición, ¿no? Pero pues eso es porque está ahí mismo conectado en físico junto a al controlador. O sea, no viaja, no tiene que ir hacia ningún lado. O sea, está ahí. Y una de las marcas, dos de las marcas más fuertes en este tipo de equipos se llaman Unitronics, que es una empresa israelí, y la otra se llama Horner. De hecho, nosotros tenemos ahí en Horner, en La Salle, en la universidad, tenemos PLCs de Horner. Y con eso, pues tenemos la ventaja de que es la pantalla más es el controlador como tal, ¿no? Lo que tenemos nosotros ahí es que es una estación que se le conoce como estación de control de operador, que lo que hace es integrar la HMI, el CPU, la unidad de entradas y de salidas, protocolos de comunicación y fuentes, todo en uno mismo. Entonces es como un micro PLC o un PLC compacto, pero además de eso está aunado la HMI y otros periféricos interesantes como una memoria micro SD y un puerto de comunicación CAN, algunos puertos de 485 y demás. O sea, ya está integrado un poco más que un sistema cotidiano o que un sistema normal de el PLC compacto como tal. Profe, Sí, en el caso de esos PLCs, ¿se programarían de la misma manera que todos los demás? igualito. La diferencia también incluso es que el software es gratis de los dos, de Unitronics y de Horner. El software es gratis, se pueden programar con un cable USB, mini USB, que era antes del micro, el mini, o con un cable Ethernet, algunos, o con la misma memoria micro SD se pueden programar. Oye, Entonces, gracias. igual, como son PLCs, se tienen que programar por alguno de los lenguajes del estándar del IEC, ¿no? Entonces, no hay de otra, o sea, corren bajo los mismos lenguajes y aprendiendo a programar escalera ya aprendes casi cualquiera. Nada más recuerda que hay que aprender alguna nomenclatura sencilla, pero es cuestión de horas, ¿no? De entender cómo está el mapeo. No sé si me explico. Sí, profe, muchas gracias. Ahora, la lógica de escaneo de este tipo de equipos que manejan se efectúa en 3 pasos en lugar de 5, que es el actualizar entradas, ejecutar el código y actualizar las salidas. Y uno puede decir, bueno, el código de la máquina de estados del PLC incluía verificar estados y atender las comunicaciones. Lo que pasa es que en el caso de estos equipos, bueno, sobre todo del Horner, en este estado que está aquí y en este estado que está aquí, lo que vamos a ver es que aquí se verifica el estado del PLC y curiosamente aquí también verificar el estado. O sea, es un proceso que se lleva en paralelo. Y al mismo tiempo también se atienden las comunicaciones. Entonces, como les decía, justo en esto es, tanto en este paso como en este paso, se llevan en paralelo estos dos procesos. Y esto sucede en los dos, de verdad sucede en los dos. Entonces, no hay forma de que
no se cumplan los 5 pasos de la máquina anterior que vimos. Entonces sí es cierto, trae paso 1, paso 2 y paso 3, ¿no? Pero es importante mencionar que en el paso 1 y en el paso 3 se hacen los otros dos, que en teoría es el 4 y el 5, y que también aquí se efectúa el 4 y el 5. No sé si me explico. Pero la lógica de escaneo es igual, ¿no? Y también el programa se lee de arriba hacia abajo, conforme vayamos agregando escalera, mientras se vayan agregando funciones, pues se van agregando elementos y demás, ¿no? O sea, realmente es casi lo mismo, nada más que, bueno, ellos lo mencionan así. Los lenguajes de programación que mantienen, y va relacionado con la pregunta que hizo Isaac, es los mismos. Tienen que tener el estándar de 61.13.1. Y ese estándar menciona lo que viene siendo la programación en escalera, de función de bloques, texto estructurado, el de GraphSet, el de lista de instrucciones. Y además traen su lenguaje propio, que en realidad es escalera, pero lo hacen más simple. Su lenguaje propio es escalera con modificaciones mínimas. O sea, es escalera. En realidad es escalera. ¿Sale? Ahora, las ventajas que tienen estos equipos contra un PLC convencional, pues es que hay una alta velocidad en la integración de la parte gráfica con el proceso, porque pues obviamente el PLC está pegado a la pantalla, ¿no? Lo que implica que pues no tenemos que recorrer una distancia que sí existe entre la pantalla y el PLC. En cambio acá, pues como está integrado en la misma PCB, pues obviamente ya es mucho más rápido, ¿no? El acceso al mapa de memoria, pues es igual porque está cerca. Por lo general tienen un mayor número de objetos por pantalla, programación orientada a objetos. Igual usan instrucciones complejas, eso es igual que en un PLC, comunicaciones integradas. Por lo general vamos a ver que estos ya traen puertos de comunicación extra integrados, ya sea RC232, 485, USB y demás. Pero en realidad ya traen más puertos integrados. Casi todas las marcas que hacen esto traen su software gratuito y instrucciones de alta complejidad también. O sea, las desventajas que como ya también trae la pantalla, pues sí, el arranque es lento, de 2 segundos para arriba. La velocidad del proceso, pues también por lo mismo, porque es un PLC, pero ahora tiene integrada una pantalla. Tienen poca memoria, lo mismo que un PLC, y pues la baja velocidad en el intercambio de datos, que esto ya la verdad ha ido cambiando un poco con la inclusión de Ethernet, ¿no? Pero sí es un problema que a la fecha existe y persiste. Ahora vamos a hablar un poco de las conexiones que nosotros tenemos que tener con nuestros equipos. Si mi equipo es de alterna, pues tengo que alimentar con 120. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Verificar el estado de nuestro consumo de corriente del PLC y colocar una pastilla tipo K, es lo que se recomienda. O en algunos casos, perdón, no es K, es Z. Una disculpa, es Z, una pastilla tipo Z. A esto me refiero con que tienen una curva de cortocircuito más corta, de 2 veces la corriente nominal de trabajo, y se activan mucho más rápido en tiempo por una sobrecarga. Entonces, por lo general, si vamos a tener una alimentación a 110 o 220, se debe de proteger con una pastilla de tipo K. Digo tipo Z, no sé por qué estoy diciendo K. Tipo Z es como se deben de proteger. Si no hay, bueno, se cambia a la B. Y si no, pues a la C, pero en realidad se ajusta a la corriente ya de trabajo como tal, ¿no? Entonces es lo más cercano a la corriente de trabajo. Si no, sí, te escucho. Ahí, bueno, los diferentes tipos de pastillas para qué aplicaciones serían, ¿no? Porque hay Mira, varios. por ejemplo, la B es para resistencias eléctricas. La C, la K, la D y la S son para motores y transformadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La más
genérica que te van a vender en cualquier lado de la C. Esa te la venden en cualquier lado, en cualquier tienda de electrónica, por muy simple o compleja que sea, es la que tienen en stock, la curva C. La foto que te muestro es una pastilla de curva C. Si te fijas ahí dice FAS y un medio C. Esa C es de curva C. Ahora, por lo general, desde la C en adelante son para cargas inductivas. Y luego va subiendo dependiendo de la cantidad de inductancia que tú quieres manejar. Se les dice cargas altamente inductivas. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a la capacidad de corriente, sino al fenómeno en sí. O sea, motores brushless, transformadores de alto voltaje. Entonces, ya cuando estás hablando de ese tipo de cargas, son cargas altamente inductivas. Electroválvulas, ya sean proporcionales o normales, que son elementos que son inductivos como tal, y que con la C a lo mejor se bota muy seguido y pues mejor te tienes que ir a la K, que ya retarda un poco el accionamiento de la curva. No sé si me explicó ahora o si sí quedó claro la Sí, duda. es que he visto que, por ejemplo, en las casas, a veces, aunque sobrepases el nivel de amperaje para que esté la casa, no se bota inmediatamente la pastilla. Y había dicho la persona que tenía que ver con unas curvas, pero no había entendido. Y Ah, ahorita eso es porque, mira, las pastillas termomagnéticas trabajan contra dos cosas, sobrecarga y cortocircuito. El nivel que tú ves de 30 amperes o 20 amperes es el nivel de corriente nominal. Pero eso no significa que, pum, luego se vaya a botar. Significa que en cierto punto tú tienes que exceder esa corriente 2, 3 o 4 veces. A eso es a lo que se refiere la corriente de cortocircuito. Ahora, si ves este gráfico de aquí, este gráfico se va a componer de dos ejes y esos dos ejes son importantes. Este eje que está aquí es el de cortocircuito. Entonces, si tú tienes una pastilla, vamos a pensar de curva C, de 30 amperes, entonces en esta área de aquí, o bueno, vámonos a la B, que está más clara, ¿no? La B, yo voy a proyectar estos ejes y está entre 3.5 y más o menos 5 veces, ¿no? Ok, entonces 30 lo vamos a multiplicar por 3.5 y ¿cuánto nos da? sería 105. ¿Sale? Más o menos así, ¿no? 105 amperes, ¿cierto o no? Sí. Entonces, ok, ahora vamos a multiplicar 30 por 5 y aquí está. Ok, quiere decir que si la corriente de repente llega a 105 amperes o 150, está entre esto de repente instantáneo, o sea, tu corriente hace esto, pum, y este pico de amplitud alcanzó los 105, pum, se dispara tu pastilla. Pero esto es inmediato, eso es una corriente de cortocircuito. ¿Sí me explico? Es cuando tú agarras la línea, pones un cable en línea y pum, lo metes al neutro. Eso es un cortocircuito. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, ya está. Pero si te fijas, no es el único eje que existe. Existe otro eje que está de este lado, este de acá. Este eje es el eje de sobrecarga. Ok. Vamos a suponer que yo te pido hacer una práctica hoy, que es una práctica de 8 horas continuas. Va. La puedes cumplir, ¿no? A lo mejor sales de la escuela a las 2. Ponle una hora para comer, porque ya estás en tu casa. Luego empiezas como a las 3. 8 horas serían las 11, ¿no? Sin ningún problema, 8 horas continuas trabajando. Ahí estás. Pum, 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 pum. Ya, la acabaste. Y luego mañana, a las 7 de la mañana, te mando una práctica de 12 horas. ¿Va? La haces todavía sin problemas. Y luego el domingo estoy aburrido y te mando otra práctica de 8 horas. Y tú dices, oh, ok,
No tengo nada que hacer, la hago. Luego el lunes te mando una práctica de 4 horas, el martes una de 6 horas, el miércoles una de 6 horas. ¿Cómo crees que estés para el jueves? No, pues ya bien continúo. Fastidiado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por sobrecarga. Una sobrecarga de trabajo. Lo Ujú. acabas de decir. Ok. El concepto de sobrecarga significa que no necesariamente llegas a una corriente de cortocircuito. Entonces, si tu corriente es de 30 en tu pastilla y tienes 30.5, ¿sale? Entonces, técnicamente, 30 por 1 es 30, ¿no? Estarías en este eje. Entonces, 30.5, pues no estaría tan alejado. Porque 30 por 2 aquí serían 60 amperes, ¿sale? No es una corriente de cortocircuito. Vamos a suponer que tú tienes, vamos a abrirlo un poco más, ¿no? Aquí, ¿cierto? Tendrías tú aproximadamente 45, ¿no? Amperes. Ok. Lo que implica que 30.5, pues estás aquí, pegadísimo. No pasa nada. Ok. Vámonos a 40 amperes, que es más o menos como por aquí. Ok. Vamos a ir subiendo. Subiendo. Y conforme llegamos a este punto, ya cruzas esta línea. ¿Al cuánto tiempo? Más o menos a esta distancia. 1200 segundos. Ahora hazme un favor y divide 1200 segundos entre 60 y ¿cuánto te da? Sería 20. 20. En 20 minutos. ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, no estás en cortocircuito porque no es una corriente muy alta. Es una corriente de 40 amperes, pero tú tienes que estar con 30. ¿Estamos de acuerdo? Si tú durante 20 minutos no has bajado esa corriente, ¡pum!, se bota la protección. No sé si me explico. Eso es una sobrecarga. Y esto es lo que implica el segundo eje. No sé si me explico ahora. Sí, entonces, cuando haces el caso de corriente que se por el corto, ahí digamos que se bota inmediatamente. Para lo que... Exactamente. Entonces, ¿qué Pero, es lo que pasa? Las pastillas como tal tienen dos funciones. La primera es sobrecarga, ese sí, es de ley, sobrecarga, pero también protegen contra cortocircuito. Ahora, el fenómeno interesante siempre es el cortocircuito, es lo que llama la atención, ¿no? Conectaste algo que estaba dañado, un motor que está en corto, ¡pum! ¡Paz! Truena algo. Pero en lugar de que truene, pues se bota la pastilla. Eso es lo que, por eso se pusieron las pastillas. Hace que fue 2018, no sé si ustedes estaban el día que alguien hizo un corto afuera de la universidad, un sábado, que lo no, que estaban talando un árbol, sí fue 2018, según yo, estaban talando un árbol afuera de la universidad y ¡pum!, se cae la rama y junta dos cables de línea. Y curiosamente, al lado de las quesadillas estaba una construcción que estaban haciendo apenas y no traía fusibles, puentearon la cometida. No, pues todo tronó, todo lo que había en el intro, herramientas, todo tronó. Y a mí no me ha tocado ver eso, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí, en ese caso, se van las protecciones, o sea, los fusibles, o protegen desde ese punto. Pero acá, ¿qué fue lo que pasó? Pues como mm, estaban puenteadas, pues se fue todo se fue. Entonces, bueno, por esa razón en cada casa se ponen fusibles, por esa razón en cada casa hay registros. Si ustedes recuerdan, hay un registro al cual llegaron y donde pusieron su medidor de energía y es en ese registro donde están las protecciones como tal.
¿Sale? Sí, ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro, Joshua? sí, yo tenía la duda porque cuando, por ejemplo, prendo microondas, creo que a veces sube el consumo por encima de 20 amperes, que son 2 pastillas, y no Ajá. se botaba, yo me sacaba de onda por eso, pero no, ya ahorita ya vi que entonces, o sea, sí le accede a la corriente, pero no por mucho, sino por poquito más, y pues es por tiempo, digamos, sobrecalentamiento. Exactamente. O sea, porque estas pastillas, tanto la de las casas como acá, trabajan de la misma forma. La única diferencia es el cambio y el grado de protección. O sea, el uso es uso doméstico. Y como por lo general estas pastillas van en exterior, están construidas de un material más resistente tanto al sol como a humedad. Curiosamente se pueden. O sea, no deberían, pero sí están protegidas contra eso. O sea, porque no deberías de tener expuesto la pastilla. Pero sí están puestas. O sea, sí están para eso. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok. Entonces, vamos a dejarle sus primeras prácticas de PLC para este parcial. ¿Sale? Práctica número 1. Es un arranque y paro de un motor con un solo botón. Práctica número 2. Una escalera de centro comercial, escalera eléctrica. ¿Cómo funciona la escalera eléctrica? Muy simple. Primero tienen que tener un botón de paro, un botón de arranque. Ok. Y un sensor de paso. Y pues obviamente tienen su motor. Ok. Le dan arranque. Y una vez que le dan arranque, no pasa nada, no se mueve. Pero es hasta que se activa el sensor de paso y entonces el motor empieza a girar. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo modificable por ustedes. Este tiempo lo pueden agregar en una tabla de forzado, en una tabla de observación, como ustedes quieran, ¿no? Y una vez que se cumple ese tiempo, se para el motor hasta que se vuelva a activar el sensor de paso. ¿Qué pasa si no se ha cumplido el tiempo y siguen presionando el sensor de paso? Ok. Entonces, hasta que, digamos, cada que lo activen, la cuenta se reinicia. O sea, si ya iban en 5 y tenían que llegar a 10 y fue justo en este momento cuando se activó el sensor, ok, se regresa la cuenta a 0 y otra vez empiezan a contar hasta 10. No sé si me explico. Obviamente, si presionan el botón de paro, ¿qué es lo que debe de hacer? Concluir el viaje, ¿sale? Concluir los 5, o los 10, o los 20 segundos que tengan programados. ¿Sí queda claro? ¿Sería concluirlo o ya frenarlo de madrazo? No, porque no es paro de emergencia, es paro Ah, ok. normal. Ah, Paro de emergencia, sí, pum, frena todo, pero este no. Este lo que hace es, ya no permite que con el sensor reinicie la cuenta, ¿sale? sí. ¿Alguna duda? ¿Para cuándo sería? Todo el parcial, tenemos lo que resta del parcial.
Ok. ¿Sale? Pero sí es con el programa que hemos estado usando, con el de los Sí. PLC. Con el TIA Portal. ¿Va? Profe, una pregunta. Ujú. Para la primera es literal. Presionar el botón, se queda presionado y se queda el motor encendido. Y si lo volvemos a presionar como un push button, pues, Se ¿se abre? apaga. Ok, Sí. literal. Ok. Presionas, pum, se activa la salida del motor. Vuelves a presionar, se apaga. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? Ahora, ¿qué tema van a tener que investigar? Van a tener que investigar un tema. Y ese tema se llama bobinas tipo P y tipo N, que son de flanco positivo y flanco negativo. Está sencillo. ¿Sale? Es implementarlas en la práctica. Yo creo que les ayudaría. Ok. Incluso, como un truquillo que les regalo, para el 2, yo les recomiendo investigar el TOEFL. Lo vamos a ver, pero mientras tanto, pueden ir investigando el TOEFL. Y yo creo que para el 2 también les ayudaría. ¿Sale? Ok. Profe, Algo- y por ejemplo, esto de las bobinas de tipo PIN, o sea, ¿es investigarlo para poder hacer las prácticas o se Sí. entrega como una investigación? No, es investigarlo para, recuerden que para esto no, va a ser muy difícil que yo te pida investigar así como para entregarlo. No, eso te va a servir para implementarlo en los programas. O sea, Ok, igual lo puedes resolver sin eso, sí se puede, pero te va a costar más trabajo. ¿Va? va. Sí. Vale. ¿Alguna duda? No, pues está bien. Ok. Si no hay dudas, por favor, regálenme un segundo. Tomo lista y nos podemos retirar. ¿Sale? Sale, jóvenes. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, buen fin. Luego, profe, Igualmente. cuídese.